Bienvenida, bienvenido a La Tertulia, el programa que odian las inteligencias artificiales porque nos metemos un poquito con ellas a veces sí, a veces no. A mí me han dicho que algunas IAs nos ponen mala nota. Tengo por aquí conmigo a Frankie Carrero. ¿Cómo estás, Frankie? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que nos ponen buena nota o mala nota las IAs? A ver, teniendo en cuenta que todo lo que contamos ha sido generado con IA, pues en el fondo se la están poniendo a sí mismas, porque como todo el mundo sabe, nosotros de lo que es conocimiento y juicio, bien poco. Lo justo para predirle cosas a las IAs. Bueno, Efectivamente. hoy, por cierto, ausencia notable por ahora, que puede que se una de la IA máxima, del rey de las IAs, el que las opera en la intimidad, Lu Martín, que bueno, tenía otros temas y a lo mejor llega tarde, o a lo mejor no llega, porque no sabemos lo que puede pasar por el camino. Así que Frank y yo vamos a ir tirando, porque hay muchas cosas. O sea, siempre decimos que todas las semanas pasan muchas cosas, Frankie, pero yo no sé, yo tengo la sensación de que esta semana ha habido como una revolución. No sé cuál es tu feeling. Pues mira, más allá de la medio coña de antes, de si la IA o si nosotros decimos lo que dice la IA o no, sí que es cierto que, y no lo vamos a negar, que todos hacemos acopio de noticias utilizando pues, Perplexity, otros motores, lo que sea. Esta semana, con la misma cadena de prompts que utilizo otras semanas, que a lo mejor me salen en torno a 100 noticias y luego se va refinando y todo el tema, me salían casi 200. Es decir, que sí que parece que ha habido un poquitín de actividad, por lo menos. Sí, han pasado cosas. Que si Anthropic, solo Anthropic daba para 3 especiales de podcast. Más luego todos los demás que como Anthropic saca cosas, pues también tienen que sacar cosas. Entonces es como una lucha en cadena. Justo cuando hace unos meses hablábamos, Frankie, es como que la sensación de parece que empieza esto a ralentizarse un poco y tal, pero de ralentizarse nada. No sé si a lo mejor estoy adelantando cosas que vamos a contar, porque ya no sé ni de lo que vamos a hablar, siendo sincero. Pero es que yo creo que hemos llegado a ese punto. Si recuerdas, hace un año a lo mejor hablábamos única y exclusivamente de modelos y decíamos, Mm, ¿qué pasará cuando llegue a ese plató, ¿no? Esa llanura donde los modelos ya no sigan creciendo? Y decíamos, en algún momento va a haber que empezar a sacarles partido. Ahora yo diría que los modelos siguen creciendo, está claro, y de hecho hoy vamos a hablar sobre eso en algún caso, pero sí que está habiendo mucho más producto alrededor de los modelos y eso te da lugar a muchas más noticias, ¿no? Te da lugar bueno, de hecho, a mucha más chicha, mucha aplicabilidad que antes no teníamos. justo. Estamos en el año de poner las cosas en marcha, que ya tocaba. Está siendo, la verdad, que muy divertido. Oye, pues Sí. si te parece, le damos caña. Tenemos hoy como un tema de discusión y luego unas cuantas noticias. ¿Por dónde prefieres empezar? Siempre hay que discutir primero. Venga, pues discutamos. Mira, para los que nos estén viendo en vídeo, proyecto una pequeña presentación para guiar en todo esto, pero no hace falta verla. O sea, al final, los que estéis en audio lo podéis seguir perfectamente. Y hoy traemos como una tesis que es que no estamos viviendo una batalla por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, porque al final hay muchos players metiendo mucha pastanía, sino que la batalla subyacente es la guerra del contexto personal. Entonces, al final, un poco, yo voy a soltar la tesis y un poco las ideas, y luego, Frankie, discutimos sobre ello, ¿te parece? Venga, a ver si conseguimos no estar de acuerdo. Venga, vamos a intentar. Tú dame caña, dame caña. Y todo esto viene porque últimamente he dado unas cuantas charlas hablando un poco de IA y siempre tengo la sensación de que al final a futuro, pues sobre todo en el caso de OpenAI, yo veo a ChatGPT como que su valor más potente va a acabar siendo el de conocer tu contexto. O sea, yo, de hecho, tengo como muy asimilado en mi cabeza que no sé hasta qué punto algún día pasará o es una paja mental, que algún día habrá un signing con, igual que había el signing with Google, ¿no? El loguéate con Google, que habrá un loguéate con ChatGPT, porque para muchos servicios yo creo que sería interesante oye, si ya tienes todo mi contexto, pues yo qué sé, voy a comprar Amazon y quiero que me personalices cosas, pues usa mi contexto. Y entonces, dándole un poco vueltas a esta idea y viendo un poco un mapa competitivo, pues me da la sensación de que al final, en cierta manera, lo que están haciendo todos, ¿no? Al final, OpenAI no es una empresa de inteligencia artificial per se, sino que utiliza la inteligencia artificial para capitalizar el contexto personal. Y con esta tesis, pues lo que pasaría es que ChatGPT no es el producto de por sí, sino que es el caballo de Troya para poder construir ese grafo de conocimiento, intenciones, preocupaciones y necesidades más profundo que jamás haya existido.
Esto no es nuevo conceptualmente, porque en el fondo Meta es lo que hizo su grafo social de conexiones sociales, Google ha hecho algo parecido con todo lo que sabe de nosotros, luego lo veremos, pero claro, la diferencia que estamos viviendo es que Google, por ejemplo, conocía una query que hacíamos, oye, me duele el pecho, ¿no? Y te daba información. Pero en el caso similar, ChatGPT sabe que llevas 3 semanas preocupado, porque llevas 3 semanas hablando del tema, preguntándole cada vez más cosas, que tienes antecedentes familiares porque le has pasado un informe, que no quieres ir al médico, tu seguro tiene franquicia alta. Es decir, al final es verdad que lo que está pasando es que muchas veces pues, a un ChatGPT le estamos dando muchísima información eh, personal, en la mayoría de los casos, lo que le permite tener un contexto muchísimo más profundo y que va acumulando. Hemos hablado ya en el pasado que el 49% de uso de ChatGPT es pedir orientación sobre decisiones personales de todo tipo, ¿no? Tanto de salud como de vida amorosa, como de decisiones o sea, personales con respecto a tu trabajo. ¿Tengo que mandar a mi jefe a la mierda o no? Pues ese tipo de cosas son las que le preguntamos a ChatGPT, lo que hace que vaya teniendo cada vez más contexto. Luego hay otro dato interesante y es que las sesiones de ChatGPT, por lo general, tenemos en media creo que hay pocas sesiones a la semana de ChatGPT todavía. Estamos hablando de 4 o 5 sesiones de media, aunque, bueno, siempre hay los dos polos. Habrá hardcore users que las tengan varias a diario, pero sí que se ve que el tiempo medio de las sesiones es bastante más larga. Estamos hablando 14-16 minutos por sesión en ChatGPT versus 4 minutos 40 por sesión en Gemini. Y luego, por ejemplo, la IA de Meta, que apenas tiene un 4% de uso diario, o sea, 40 millones de usuarios activos diarios versus a los 1.000 millones que tienen en total en Meta. Sí que parece que en este caso, pues ChatGPT va acumulando más uso. Y cuando vemos un poco todos los players que están en esta batalla, vamos viendo que cada uno de ellos o está o ha sido capaz de acumular un poco más de contexto particular del usuario, ¿no? Tenemos OpenAI, que como estamos diciendo, tiene esa parte más como de pensamiento, preocupaciones del usuario. Ya estamos teniendo 900 millones de usuarios semanales, lo veíamos con una profundidad de uso de 14 minutos por sesión. Claro, tenemos por otro lado Google, que es el clásico, el que tiene como mucho conocimiento operativo, porque integra lo que saca de nuestro correo, nuestras búsquedas, como cosas muy tácticas, y sobre todo lo que tiene es mucha penetración, porque al final tiene 1.800 millones de usuarios de Gmail, más que casi todo el mundo usamos Google o hemos usado Google. Tiene bastante nivel de inteligencia personal. Yo creo que sería lo más cercano a lo que puede estar queriendo construir OpenAI. Luego, por otro lado, tenemos Meta, que tendría pues, todo ese contexto social, tus grafos sociales, tus relaciones, con quién hablas, quién te gusta, quién no, porque claro, esas cosas en Instagram, seguramente por los directos de Instagram podría sacar muchísimas cosas. Con cualquier, tienen 4.000 millones de usuarios en sus apps. Luego, por otro lado, teníamos Apple, que tampoco no está metido en la batalla de la IA todavía, es como el player que no ha hecho las inversiones en CAPEX. Pero claro, que Apple lo que sí que ha estado trabajando mucho en los últimos años es en el contexto biométrico. Pues tenemos los Apple Watch, ¿no? Que al final lo llevamos todo el día encima. Pues también los auriculares, que también traían algunas cosas. Y tiene 150 tipos de datos de salud. Parece que Apple sí que ese vertical de salud lo ha estado trabajando mucho. Y luego tendríamos la vertiente más profesional, el clásico, que sería Microsoft, que es como el que siempre ha estado en esa parte más enterprise, que además tiene Copilot y tiene Copilot con la parte de Health que han sacado hace poco, ¿no? Que yo creo que es un poco esa orientación para tratar de irse un poquito más a consumer. Y tendríamos Anthropic, que es el que está en la batalla actual tratando de cubrir el hueco que cubría antes Microsoft. Yo a Microsoft y Anthropic los veo en ese contexto más profesional, pero incluso diría que se salen un poco de la norma y van a ser más como la infraestructura. Y de hecho, Anthropic para mí es el que está construyendo la infraestructura tecnológica del futuro. Luego lo veremos en las noticias del día. Frankie no saca toda la parte pues, para la creación de agentes más fácil. No sé, me da la sensación que están más en hacerle la vida fácil a las empresas para explotar la IA que en este contexto más personal en el que están el resto. El caso de Apple que hablamos antes es curioso porque es como competidor y aliado a la vez. O sea, competidores de la perspectiva que ellos están agregando esos datos biométricos, pero tienen a Apple Watch con más de 100 millones de usuarios, tienen toda la parte de Health Plus con coach médico, tienen conexión con wearables y demás. Pero claro, Siri hace poco salía una noticia que se abría a las distintas plataformas de IA, pues tanto a ChatGPT como Gemini como Claude, por lo tanto ahí va a ser un aliado de todas.
pero justo hace unos días también anunciaban que la integración de CarPlay con ChatGPT, o ChatGPT en CarPlay, es decir, ya vas a poder hablarle, interactuar con la IA de ChatGPT desde el coche si tienes metido la parte CarPlay de Apple. Y todavía no está eligiendo un ganador, pero sí que está viendo que está abriéndose al mundo de la IA a través de ser una plataforma desde la que se puedan conectar y generar canal de distribución. Muy probablemente pueda ser, si lo juegan bien las bazas, un aliado de ChatGPT o de OpenAI en esta batalla. ¿Esto a qué nos llevaría? Y esto empieza a ser un poco la paja mental. Es decir, oye, ¿cómo vas monetizando todo esto de que es una batalla por el contexto? Pues bueno, ChatGPT o OpenAI ya ha empezado con la publicidad contextual, que han lanzado ya el piloto y en apenas 6 semanas han generado más de 100 millones de ARR, que es mucho y poco a la vez, es como una buena cifra, pero es verdad que sobre el total de inversión y dinero que mueve toda esta gente, pues son cacahuetes, ¿no? Son peanuts, como se diría, pero ya han anunciado además un partner con una empresa para generar nuevos formatos de publicidad mucho más conversacional. Entonces parece que hay un intento de empezar a capitalizar el contexto del usuario por la parte más obvia, que es la publi. Sé mucho más de ti, sé más de lo que necesitas, pues te voy a empezar a hacer una publicidad muchísimo más personalizada, que es el Play de Google, es el Play de Meta, es como el play que ha habido más típico de capitalizar cuando teníamos información de los usuarios. Parece, y esto está por ver, que la siguiente capa podría ser pues, la parte más de marketplace y descubrimiento, es decir, una vez que ya tengan toda la parte publicitaria, pues seguramente nos querrán dar el siguiente paso, es vender cosas. Ya aquí OpenAI lanzó toda la parte del checkout integrado, que la han tirado para atrás, pero sí que está permitiendo pues, que las IAs de Walmart, de Amazon o de Etsy o incluso Shopify se integren dentro de ChatGPT fácilmente y ya tienen más de 50 millones de consultas relacionadas con compras al día. Entonces sí que parece que también ese contexto más allá de Publi se puede capitalizar algún día pues, con venta de productos más o menos directa o a través de modelo marketplace. Pero la parte que yo especulo, y no sé luego cómo lo verás tú, Frank, es que a futuro pueda haber un tema de contexto como servicio. Yo en el vertical de salud lo veo, dentro de sus complejidades, lo veo claro, ¿no? Al final en salud tienen más de 230 millones de consultas a la semana, quieren montar una super app en este vertical, y aquí es donde yo veo mucho valor. Hasta ahora el tema de los historiales del paciente unificados es un tema no resuelto en todos los lados. Pasa que tú vas al médico y tienes como que vas a otra comunidad autónoma y tienes que empezar de cero porque no tienen información, y sin embargo ChatGPT va a tener información tuya de todos los informes que le has pasado, de todo lo que le has consultado y de todo lo que quieras. Por lo tanto, probablemente incluso en salud va a tener muchísimo contexto. Y podría ser en un futuro muy interesante que tú llegaras a un sitio, conectaras tu ChatGPT, o sea, porque te va a aportar un valor y ese tercer sitio pues fuera capaz de aportarte, no sé, pues un médico bajo demanda o una serie de algoritmos especializados que te ayuden a hacer algo. Parece una locura, pero justo estos días Javi Lop en Twitter, sabéis que es o está muy metido en inteligencia artificial, estaba contando que estaba ayudando a una chica que tiene cáncer a encontrar una solución a su problema, es decir, a buscar formas alternativas de poder mejorar. Y lo estaba compartiendo, yo creo, como una forma de conseguir ayuda también médica, porque es un caso especial, y yo creo que es su forma de darle publicidad. Pero ya estamos viendo muchos casos de gente que está usando ChatGPT para encontrar, pues eso, como la cura a algo que tiene que no nos están encontrando los médicos y este tipo de cosas. Entonces sí que parece que por ahí hay algo. Pero más allá de lo médico, también está toda la parte del resto del contexto. Es decir, pues si yo me he pasado todo el año hablando con ChatGPT de todas mis cosas, cuando vaya a algún sitio, si quiero reusar ese contexto sin tener que volver a escribir toda mi problemática, pues puede ser muy interesante que lo integre. Al final, en toda esta batalla, lo que sí que tenemos es que OpenAI pues, tiene unos tiempos cortos, quema mucho dinero. Al final, en 2026 va a quemar 25 billions, en 2027 57. Creo que en los próximos años tiene planeado en su business plan como quemar 115 billions o algo así, que para que lo veamos es como todo lo que han quemado todas las empresas
en el pasado, ¿no? Es cuando suman las cifras de lo que está haciendo OpenAI a nivel de quemar pasta, pues nunca antes habíamos visto nada igual, ¿no? Es porque incluso Amazon, que en su día había estado muchos años en pérdida, los niveles de pérdidas eran muchísimo más bajos. Y sin embargo, todo el resto de sus competidores que hemos hablado, tanto Apple como Google, Meta, Microsoft, toda esta peña puede aguantar la apuesta de la IA indefinidamente porque viven de otra cosa. Y aparece, hablamos antes, ¿no? El player Anthropic, que parece que está jugando un juego más parecido a OpenAI en el sentido de inversiones y demás, pues está siendo mucho más eficiente que OpenAI, ¿no? Porque quema un 33% de los ingresos versus el 57% de los ingresos que quema OpenAI. En esto del contexto, ¿cuál podría ser el problema? Pues que el usuario desconfiara de que que OpenAI utilice su contexto. Pero aquí hay datos contradictorios, ¿no? Al final, el 77% de los usuarios dicen que no confiaría más en una empresa por usar IA generativa, pero sí que el 60% de los usuarios compartiría datos a cambio de personalización real. La generación Z y las generaciones más jóvenes son un 38% más positivos hacia compartir datos y un 47% confía en el manejo de los datos. Y en los boomers son solo un 22% más positivos y un 75% confía. Es decir, partimos de una base de confianza que ya no es mala, pero las generaciones más jóvenes que están más acostumbradas a la tecnología, parece que si la tendencia sigue, llegará a un punto en el que yo sé que como sociedad lo tendremos interiorizado y no tendremos problema en este uso. Esto de tener ese proveedor de contexto no es muy lejano de lo que ha hecho WeChat en China, porque al final WeChat es una super app que integra toda tu vida, mensajería, la parte social, búsqueda, pagos, y últimamente han integrado Clawbot, que es un agente de IA que básicamente es OpenClaw, integrado directamente en la app y cerrando un poquito el círculo. Por lo tanto, pues bueno, estamos viendo como muchos movimientos en esta línea. Es un poco paja mental, porque al final hay muchas dudas, ¿no? De si realmente algún día se va a pagar por el contexto de los usuarios, si esto va a ser relevante, si al final los usuarios vamos a querer tener pues un solo sitio donde tengamos nuestro contexto, va a haber mucha fragmentación. Oye, si OpenAI va a poder subsistir y más si Gemini, Google activa Gemini en los 30.000, los 3.000 usuarios de Android. Oye, ¿cómo afecta la regulación europea? ¿Quién puede ganar la batalla del contexto en salud? Es decir, hay muchas preguntas abiertas, pero yo sí que creo y me quedo con que vamos hacia un mundo donde el contexto del usuario es como el nuevo petróleo, el nuevo sistema operativo, y va a haber una batalla dura en esto, porque si lo queréis ver, para rentabilizar las grandes inversiones que está teniendo OpenAI, su destino final tiene que ser gigante, tiene que ser algo que controle la humanidad. Y eso es prácticamente eso, tener todo nuestro contexto para a partir de ahí construir lo que sea. Yo no sé qué te ha parecido esta paja mental, Frankie. Han salido muchas cosas. Yo me he ido apuntando algunas, otras las tengo en la cabeza, pero te voy contestando, te voy contando, ¿vale? Y tú me vas dando réplica también si quieres, ya lo hacemos más discusión. Desde luego, te compro el marco general. La pelea ya no va solamente de modelos, por decirlo así, entre todos estos vendors, y el contexto se está convirtiendo en una parte muy importante de la explotación. Ponías antes el símil de Facebook, que es yo creo que una de las cosas que tenemos todos como referencia, o también lo que comentabas de Google o Amazon incluso, ¿no? Parecía de primeras una empresa de e-commerce y ya terminado siendo una empresa más de infraestructura. Al final nos hemos encontrado a lo largo de seguramente las últimas 2 décadas con ejemplos de estos en los que, bueno, te hago mirar un sitio, pero luego te la estoy colando por el otro. Te la estoy colando, lo digo de buenas, ¿no? Que en el caso de Facebook seguramente sí que sea así. Me parece muy buena idea que hablar o el concepto de que no hablamos solo de datos de comportamiento, sino de un contexto profundo donde se acumula todo lo que el sistema, en este caso si quieres hablamos de OpenAI, ¿no? Sobre todo, que no son los únicos, porque los demás ya están también haciendo cosas similares, aunque yo al menos sí que veo que OpenAI es el que parece que tiene más conocimiento de nosotros de verdad, o sea, el que más lo está activando cuando le lanzas preguntas. Pero bueno, está dándonos un contexto cada vez más profundo donde se acumula todo lo que va aprendiendo y además es accionable, ¿no? Ellos lo convierten en algo accionable y se nota, como decíamos, en esa
en esa interacción. Y luego también hablabas de monetización, ¿no? Dices que Sí, no solamente que el contexto importa, sino para qué podría importar económicamente, ¿no? ¿Cómo se le puede sacar partido a eso? claro. Sobre todo porque si la batalla por esto tiene que haber un incentivo económico enorme al final del túnel, ¿no? Dices, ¿por qué me voy a gastar ser la empresa que más billions gasta de la historia antes de ser rentable por una batalla si no va a ser algo que me genere más ingresos que a nadie? Sí, y hablas, yo creo que lo decías tú o estaba en mi cabeza, no lo sé, pero hay como una especie de proceso de varios pasos donde estamos hablando primero de contexto para, por ejemplo, lo que decías ahora, publicidad, ¿no? Una publicidad contextual. Podemos hablar luego de una especie de marketplace y de descubrimiento y luego hablabas de contexto como servicio. Es decir, se lo puede ir aprovechando poco a poco. Y esto me trae, no sé, bueno, porque hablabas también de desconfianza por parte de los usuarios y tiene que ver con esto. Y a mí me trae a la memoria cuando recuerdas en BrainSense, ¿no? Era la época en la que se empezaba a hablar de los sistemas de recomendación y el miedo que daban porque sabían mucho Sí. sobre ti y luego lo ligamos con Facebook, no sé qué. Y todo era fatal, pero cuando en el fondo, cuando le preguntabas a la gente si le importaba, a la gente le daba exactamente igual. Aquí lo Mm, decías tú antes, ¿no? La mayor parte de la gente no tiene problemas con que se conozca su contexto, porque al final las miserias que tenemos no le importan a nadie, ¿no? O mm, que, ¿qué más me da que la máquina aprenda de lo que yo le cuente o que sepa quién soy si en el fondo es que nadie me va a estar mirando? A una empresa sí le importa, mm. pero al individuo habrá muchos que sí, pero a la mayoría yo diría que no. Sí, Pero un poco lo que veíamos en la estadística es el individuo, por lo general, si le va a aportar valor, o sea, si ve valor, al final le da igual. Claro, lo que no quiere es que tengas su información si al final solo la que va a ganar es la empresa y no tú. para mí lo que la discusión, o sea, la base de la discusión es el contexto, la discusión o el siguiente paso para mí es que la historia no termina en el contexto. Importa, por supuesto, pero no solo para conocerte mejor, como estamos diciendo, ni para personalizar, ni para monetizar mejor, sino importa porque es lo que permite pasar de responderte cuando estás interactuando a actuar de otra manera, ¿no? A ser como más proactivo. Esa Mm, proactividad que seguramente es el siguiente paso de la máquina, que ahora mismo es reactividad todo lo que tenemos. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es que los copilotos ya no son solamente modelos, ya no, mm, de hecho lo comentábamos en la introducción, se están convirtiendo más en sistemas de trabajo, mm, donde ese contexto ocupa una parte muy importante seguramente para poder darnos ese mejor resultado, pero en el fondo es que se están convirtiendo en herramientas mucho más grandes. Tú hablabas de que el contexto per se es algo a lo que se le puede sacar partido, pero con independencia de eso, es que nos está llevando y nos puede llevar a esa siguiente evolución. Al final, si estamos construyendo una capa operativa donde estamos trabajando, decidiendo, ejecutando y encima conoce mucho más sobre nosotros, hemos hablado también en algún otro programa del concepto de gemelo digital, ¿no? mm, De que al final todo esto, y sobre todo en el móvil, es un sitio donde pasamos mucho tiempo, pero es que en el ordenador también, al final esto se puede convertir en un gemelo digital nuestro y bueno, pues no sé si sustituirnos ya del todo, básicamente. Ya si lo metes en un robot y nos podemos ir de vacaciones, pues todo esto sería genial. Em, no sé, o sea, yo creo que como suelen hacer, como hemos hablado otras veces, hemos hablado de que Google se convirtió en la puerta de entrada a Internet. Luego mm, Amazon, la puerta de entrada a las compras. Hay otras formas de ir a Internet, hay otras formas de comprar, pero es como que son puertas de entrada a. Seguramente OpenAI quiere convertirse en la puerta de entrada a esta interacción, este mm, tipo de interacción que tenemos con la máquina a día de hoy y para eso nos tiene que dar, bueno, algo más. Y me gustaba mucho el enfoque que le dabas donde cada uno de estos proveedores de servicio, por llamarlos de una manera, estaban centrándose en algo distinto, ¿no? En algo particular. Y aquí hay un punto importante para mí. Anthropic le está comiendo iba a decir la tortilla, no, la tostada, mm. a, a, mm, a OpenAI y hoy, o sea, esta semana, no sé si era hoy, ayer o algo así, leía una noticia donde
las previsiones de revenue anualizado de Anthropic ya superan las de OpenAI, cuando hace un año eran la 10ª parte de Justo, las sí, sí, previsiones. 30 billion tenían planteado ya. Eso es, y hace 2 meses estábamos hablando de que eran el 20 y pico por ciento de Anthropic, de todo el mercado, y OpenAI era el 30 y pico por ciento. O sea, está yendo a una velocidad brutal. Y aquí el movimiento defensivo de OpenAI tiene que venir por algún sitio. Si está perdiendo la batalla a nivel enterprise, que lo comentabas tú antes también, pues igual lo que se tiene que enfocar es en el público final y a lo mejor en esta idea de darles un contexto que les permita hacer otras cosas. Bueno, o sea, tengo más cosas por aquí apuntadas, pero si quieres, me paro aquí un momento para que tú sigas comentando, si quieres, o llevándome la Sí. contraria. O sea, yo creo en esto, pues lo que hablamos un poco antes, yo creo que la batalla de Anthropic se está yendo más por la parte enterprise. Y esto hablamos del contexto, ahora hablamos de, me viene a la cabeza que también salió una noticia hace poco que Mark Zuckerberg estaba como creando un asistente personal que quería tener como un agente que fuera el CEO y tal. En el fondo hay una parte de esto del contexto personal que puede acabar siendo, tener la forma de quién domina tu, que lo has dicho tú, no ese gemelo virtual, ¿no? Ese agente que será tu agente personal, que es el que, en el que vas a delegar la toma de decisión. Porque claro, el que domine eso va a tener toda la información de interés de lo que tú necesitas, todo lo que quieres comprar, y también muy seguramente va a ser el que accione las cosas. O sea, el 80% de tus decisiones las acabarás delegando en ese agente personal, que es el que tiene tu contexto. Eso es muy poderoso. O sea, el que consiga eso, si es que la batalla se torna hacia ese lado, al final es el que va a dominar pues las ventas del futuro, o sea, el retail, el e-commerce del futuro, porque el 80% de las decisiones van a ir por ahí y es el que va a dominar casi todo. Entonces, es una batalla muy, muy interesante. Lo curioso va a ser eso, cómo la capacidad de inversión también va a permitir llegar o no llegar a esos niveles. O sea, pues yo creo lo que has dicho tú. Ahora tienes un Anthropic comiendo la tostada en OpenAI. Yo creo que están jugando juegos distintos, pero lo que sí que están jugando es con el mismo capital. Al final, el capital que hay en el mercado para la IA es el que hay muchísimo. Pero muy seguramente las narrativas hagan que pues, los inversores compren más una historia a otra, y es lo que yo creo que puede desbancar a un OpenAI que cada vez más, yo creo, va a luchar contra los Meta y los Google y no tanto contra Anthropic, que yo creo que Anthropic está jugando esa batalla de ser la infraestructura tecnológica del futuro, pues se va a comer el negocio de Microsoft o el negocio incluso de AWS. O sea, creo que está jugando otra cosa. Si ellos apuestan por los agentes más enterprise y como hoy han sacado infraestructura para hacer todo eso, pues yo lo que veo más es me voy a comer el mercado de al final del cloud, porque en lugar de proveer cloud, lo que voy a proveer es el equivalente para que montes tus agentes. Y la parte más de contexto personal se lo dejo al resto y que se peleen por ello. Totalmente, de nuevo he vuelto a decir varias cosas, pero por ejemplo, en esta parte de los agentes, cuando antes comentaba lo de ese modelo operativo sobre el que trabajamos, estaba pensando también luego, digo, joder, hemos pasado de copilotos que sugieren, que era lo que teníamos hace no mucho, a copilotos que investigan y te dan respuestas más complejas, de ahí a copilotos que, bueno, que hacen razonamiento profundo, copilotos que utilizan herramientas, a copilotos que empiezan a operar sobre tu ordenador, lo que implica sobre nuestros documentos, nuestro código, nuestros flujos, que de alguna forma se hacen pasar por nosotros, ¿vale? Sí. Les estamos dando permiso, pero se hacen pasar por nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde decía, el contexto ya no es solamente una memoria, una personalización y pasa a ser algo básico para la capacidad de acción de estos agentes. Y para, que estos agentes que ya toman tu papel, ¿no? Toman tu lugar, puedan encargarse de tus tareas, no solamente necesita saber cosas, necesita entender cuál es tu intención, cuáles son tus hábitos, las herramientas que prefieres, tus prioridades, yo qué sé, tu tolerancia al error, o sea, dónde puedes perdonar más los errores y dónde no. O sea, te tiene que conocer a tal nivel para que realmente te sea útil, que a priori todo eso, no voy a decir que nos parece ciencia ficción, porque cada vez que decimos que algo nos parece ciencia ficción, al día siguiente se resuelve, ¿no? Pasa, Pero sí. a día de hoy todavía parece lejano. O sea, la memoria contextual que tienes que tener es tan grande que a día de hoy puede parecer realmente lejano. Porque hace nada de tiempo esa memoria contextual que tenían todos estos bichos era muy pequeñita. Entonces, claro, joder, es que ya lo tenemos ahí, realmente, haciendo la reflexión. Ya nos queda muy, muy, muy poquito.
Sí, sí, yo creo que ya estamos aquí. Veremos lo que nos queda ya este año, pues muy seguramente veremos el desenlace, ¿no? Hacia dónde va esto y si realmente coge color. Sí. Oye, pues Perdona, y otra reflexión sobre lo último, porque antes dijiste varias cosas, te dije que tenía varias en la cabeza y la última se me estaba pasando. Con lo último que decías en tu anterior reflexión, yo creo que hay una segunda derivada, y es que si estas empresas ya no son solamente de modelos, sino que están mm, controlando estas capas de trabajo, contextos, ejecución, todo esto que estamos diciendo, y potencialmente esas nuevas capas de monetización, estas empresas yo creo que cada vez quieren menos ser vistas como tecnológicas, sino como empresas de producto. Volvemos a lo de antes. Te enseño una cosa, pero te estoy dando otra. Pero yo creo que en algunos casos van a empezar a necesitar que les percibamos como esa otra cosa distinta, porque si no, no se van a diferenciar, no se va a entender dónde está esa novedad, ¿no? Porque al final, tú ya lo sabes, si intentas vender basándote en las funcionalidades, lo tienes jodido. Tienes que vender la experiencia, como se ha dicho toda la vida, ¿no? Pues justo. esa experiencia tiene que ser distinta en el caso de Anthropic que OpenAI, porque Anthropic está casi compitiendo más con Copilot, Mm, GitHub Copilot y todo el tema, y competir aquí es una palabra bastante relativa, si quieres complementándose entre la una y la otra, pero OpenAI se está quedando muy atrás ahí. Y de hecho, el que está entrando también en la pelea, aunque de momento vaya lejos, es Google, con mm. Antigravity, con todos los esfuerzos que está haciendo, ¿no? Parece que quiere entrar ahí, o sea que otro más para repartirse ese pastel, que por otro lado es muy grande. Entonces, bueno, pues en un momento determinado tendrán que tomar esa decisión de a dónde vamos. Justo. Y yo creo que en todo eso también lo que va a haber es mucha consolidación. O sea, lo que falta ahora hay batalla máxima, hay mucho dinero. En algún momento tiene que empezar a haber consolidación en el sentido de no hay, diría que no hay espacio para 6 7 8 players así tan grandes. En la batalla del contexto, en la batalla de los modelos de la tecnología ya no entro, que quizás ahí sí que puede haber players más pequeños, más verticalizados. Pero la batalla del contexto tienen que acabar 3 o 4. Entonces, no sé, muy seguramente en algún punto, pues imagínate que un OpenAI flaquea en un momento determinado y no consigue objetivos y baja valoración, pues a lo mejor llega un Microsoft y se lo compra porque ahora están jodidos por los cambios de acuerdos que está viendo. O sea, yo creo que algún movimiento de estos vamos a ver. Y el otro día escuchaba un podcast que me moló porque decían que cuando pasó lo de las .com de la época de los .com, los grandes ganadores no fueron los primeros. Es decir, al final, por ejemplo, Google fue, que es verdad, fue el buscador número 11 o 12 que salió. O sea, antes había estado Yahoo, antes había estado Altavista, fueron muchas cosas y ellos salieron después. Es decir, casi todos los players que han ganado de las .com no fueron los primeros. Y tampoco fueron los que estaban ganando en la generación anterior. Por lo tanto, seguramente en esta batalla que tenemos por delante vaya a haber muchos cambios, se tenga que caer mucha gente del carro. Y también otra cosa que está pasando es que está habiendo niveles de inversión demasiado altos. Creo que están diciendo que estaban invirtiendo $1,7 para crecer $1 de facturación al año siguiente. Es decir, antes invertían 0,4 para ganar 1 y ahora invierten 1, no sé, me acuerdo si era 1,3, 1,7 para ganar 1. Y estamos en un momento determinado, ¿no?, donde hay mucho nivel de inversión. Sí, el tema es que, claro, para una empresa como OpenAI, si en un momento determinado cae, esa caída es un ostión tremendo. Mm, Lo que se ha hecho siempre, ¿no? De cuanto más alto es, más fuerte será la caída. Pues aquí las cosas van por ahí. Hay tanta gente detrás que ha metido tanta pasta, que ha puesto tantos recursos, ostras, es un fracaso que puede ocurrir, porque ya ha ocurrido en otros casos, como bien decías. De hecho, el otro día comentaba, no sé con quién, no entiendo a estas alturas cómo Yahoo sigue vivo, ¿no? Porque era lo que era la leche hace 30 años, o sí, 25 o 30 años aproximadamente. Luego de repente desapareció, pero si buscas sigues encontrando noticias y sigue teniendo cierta presencia. Pero el gigante que era dejó de serlo, claro. dejó de perder vigencia. ¿Quién se acuerda de Hi5 o de era Friendster o algo así, Sí, ¿no? Era la otra red social bastante grande. En el caso de las redes sociales hubo unas cuantas que tuvieron mucho crecimiento y de repente cayeron también en mucho por ahí. picado. Nos hemos encontrado tanto con eso que no podemos decir que no vaya a pasar.
pero creo que el nivel de crecimiento que ha tenido esto supera con mucho lo que nos hemos encontrado en otras experiencias. Es como si Google, casi como si Google hubiera caído hace 10 años, que ya era Dios. Sí, o sea, decía hoy, por ejemplo, Jason Lenkin en Twitter que lo comparaba todo esto con Salesforce, que es como la empresa B2B más grande que ha habido hasta el momento, hacer el más rápido crecimiento, que ellos habían tardado como 20 años en conseguir lo que Anthropic ha conseguido pues en 3. O sea, estamos hablando de esos órdenes de magnitud, ¿no? Conseguir crecimiento en 3 años que las mejores compañías no conseguían ni en 20. Pero bueno, o sea, estamos también viendo un mundo especulativo muy fuerte. No es una batalla muy fuerte. A nada que falles un poquito o pase cualquier cosa, pues bueno, el tropiezo es gordo. La tecnología va a seguir y la disrupción va a seguir, pero algunos tienen que caer. O sea, eso lo veremos, pero por mercado competitivo. Sí, por supuesto. Pues Sí, sí, te voy a decir, dale. Frankie, que si quieres, por ver noticias, para decirle a nuestra audiencia que hemos dejado un artículo sobre esto en la newsletter de la semana, ¿vale? Suscribíos a la newsletter si no estáis, que está en tertulia14.substack.com. Pondré tertulia14, lo 14 es IA, en numeritos, para que las máquinas les guste. Pondremos el enlace en la descripción y así animamos a la gente a que se suscriba, que ahí ponemos un recopilatorio también de noticias para complementar las que no nos dé tiempo a tocar hoy, que serán muchas. Ha pasado tanta cosa que aquí tocaremos solo un poquito de todo lo que ha pasado. Por supuesto, como siempre intentaremos dar un resumen rápido al final del todo de alguna cosita más que sea complementaria, pero bueno, nos da tiempo a lo que nos da tiempo y una hora se nos hace corta. De hecho, llevamos ya 36 minutos. Sí, llevamos más de la mitad, así que nada, te dejo. Siguiente noticia, que tú tienes aquí una noticia muy potente. Sí, lo que pasa, bueno, casi que iba a cambiarla, pero no sé. Bueno, Pues vamos, feel free. vamos a tirar para adelante con esta que estás diciendo. Es una noticia que habla de las capacidades de ciberseguridad que tiene el modelo Mythos de Claude, que iba a decir lo han lanzado, pero es que realmente no tenemos claro que lo hayan lanzado o no lo hayan lanzado. De hecho, bueno, por si alguien ha estado en la cueva en los últimos días, hay que entender lo que es Mythos, por decirlo así. Mythos no es otro cloud más, es un modelo, el modelo frontera último que han preparado dentro de cloud, que es generalista también. Y como decía, que no han lanzado porque desde Anthropic se considera peligroso, ¿vale? En sus propias palabras. Peligroso a nivel de ciberseguridad porque no solamente tiene sus capacidades de codificación como tienen los otros modelos de Anthropic, codificación, razonamiento, trabajo autónomo, todo lo que decimos siempre, sino que, bueno, pues ha sido capaz de encontrar, pues no sé, miles, no sé cuántas, pero hablaban de miles de vulnerabilidades en aplicaciones importantes, en productos importantes que utilizamos todos en nuestro día a día y lo que llaman zero days, que al final son bugs tan importantes que lo tienes que resolver ya o si no realmente vas a tener un problema muy, muy, muy gordo. Y esto lo tienen todos los sistemas operativos, lo tienen los navegadores que utilizamos todos los días y los tiene cualquier aplicación. Es decir, que no es que sea simplemente un modelo más capaz que el resto, con mayor puntuación en los benchmarks, sino que estamos viendo que hace cosas que ya lo convierten en algo más peligroso. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho ha sido restringirlo a un grupo cerrado de organizaciones dentro de lo que han llamado proyecto Glasswing, ¿vale? Que sería como ala de cristal, ¿no? No sé si tendrá otra traducción, a lo mejor otra palabra más directa que yo no conozca, pero más o menos sería esa traducción. Y claro, ya solamente eso te da que pensar. No lo han lanzado todo el mundo, sino solamente para unas poquitas empresas. Bueno, pues estaban, pues, por tratar de ver, entre ellos están AWS, Apple, Broadcom, Cisco, Google, Microsoft, Nvidia, bueno, pues las grandes, ¿no? Las buenas. Y son en total 12 socios. Y han montado entre ellos, junto con Anthropic, una alianza defensiva donde han comprometido hasta 100 millones de dólares en créditos de uso de modelo y 4 millones en donaciones a seguridad open source y han extendido el acceso adicional a más de 40 organizaciones que mantienen software crítico.
Es decir, que en lugar de democratizar un modelo, como han hecho siempre, es lanzarlo de forma controlada. Claro, aquí es algo, lo que ocurre es algo que quizá no hemos tenido, o estaba ahí latente, pero no queríamos verlo. Cuanto más nos acercamos a la AGI, y seguimos estando desde mi punto de vista lejos de la AGI, más malos usos, porque al final somos las personas los que hacemos los usos, ¿no? Más malos usos o más mala intención nos vamos a encontrar. Y ese es el punto, como nos ocurre siempre, donde tenemos que ver el límite. El problema no está en la herramienta como tal, sino en la utilización que hacemos de ella, que es lo que decimos siempre. No sé, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Este hecho de tengo algo que es brutal y de hecho es muy anthropic, ¿eh? Es muy anthropic, es decir, de hecho decían que tenían un ChatGPT antes de que se lanzara ChatGPT, pero como les daba miedo, lo pararon y por eso lo lanzaron mucho más tarde. Es muy anthropic. ¿Qué opinas al respecto? Yo es que tengo esa sensación con Anthropic, que es que, claro, como tienen la narrativa tan clara, o sea, la narrativa de Anthropic es todo el rato de lo que estamos haciendo es tan potente que es un peligro para la humanidad. Lo han hecho desde el principio, siempre están con esa narrativa. Entonces me pasa con esto de mitos de decir, o sea, hasta qué punto realmente esto supone un problema para la humanidad y hasta qué punto es en la capa de narrativa que le dan. Mi percepción, por un lado, va por ahí y por el otro, que me parece peligroso si realmente estamos en el punto en el que estuviéramos construyendo modelos que pudieran generar un peligro para la humanidad o lo que sea, que una organización privada decida por sí misma. Entonces entramos ya en la consideración moral de quiénes son who watches the watchmen, ¿no? Como decían en esto, es decir, si de repente Anthropic se decide qué puede ser usado por quién y por quién no, quién vigila que eso no acabe convirtiéndose en algo malo también. Que yo creo es un Perdona un poco. segundo, un inciso. Es que eso mismo lo decía Darío Amodei él mismo hace un par de meses. Recuerdo una noticia en la que él decía, es que yo no sé quién coño tiene que poner aquí orden. Dice, yo no me atrevo a tomar esas decisiones. Claro, o sea, al final va un poco casi en línea con la batalla que tenían con lo El Pentágono. el Pentágono, la guerra y demás, que al final Anthropic decía, oye, pues yo no quiero hacer una tecnología para que sea el gobierno el que decida cómo la utiliza, pero claro, por otro lado dice, joder, si va a ser Anthropic una empresa privada la que decida y no el gobierno, que en teoría es quien tiene que tomar este tipo de decisiones. Yo creo que estamos en ese problema, ¿no? De no sabemos a qué nos enfrentamos, no hay un consenso de quién tiene que tomar las decisiones. Sabemos que cuando estos se toman desde organismos públicos también tiene unos problemas enormes porque no se entienden las consecuencias y muchas veces se limita el progreso, pero si de repente es Darío Amodei el que decide las cosas, pues acabará volviéndose un loco, porque históricamente la gente que ha tenido más poder, véase un Elon Musk, véase un Sam Altman, cada uno con su locura, pues tampoco son los que mejor toman las decisiones. Yo creo que ningún humano está capacitado para tomar este tipo de decisiones. Entonces, yo tengo muchas dudas, ya digo, por un lado de la potencia y la narrativa y por otro lado de quién narices tiene que ser el que empiece a controlar esto, si es que hay que controlarlo. Yo también tengo mis dudas realmente de que estemos tan cerca de una AGI o de una catástrofe por la IA, que cada vez lo veo más como una narrativa que como algo real. Sí, yo aquí tengo, siendo sincero, tengo muchas dudas. Si es verdad lo que dicen, ¿vale? Hay que terminar de ver si salen estudios que lo refrenden o lo que sea. Joder, pues yo creo que es una responsabilidad de uno mismo, encima es una empresa privada. Es decir, a lo mejor no lo pongo a disposición de todo el mundo porque la podemos liar parda. Esto llega a manos indebidas, como decíamos antes, y se puede poner aquí a explotar vulnerabilidades en un montón de aplicaciones y al final se lía parda en todo el mundo. O sea, es que se puede llegar a afectar a temas bastante relevantes. Entonces, no sé, tengo mis sentimientos encontrados, por decirlo así. Y si todo esto es verdad, para mí realmente le honra a él el tomar esa decisión de decir, bueno, vamos a parar un momento y verlo. Pero es que a estas alturas ya no me creo nada de nadie. Igual que la semana pasada pasó aquello de la filtración del código, ¿no? De Claude también, de Anthropic. Y Que luego, luego se dijeron que había sido todo un fake y una coña de Prisful y tal. eso es. Entonces ya no sabes. ¿Es verdad que era, que era un fake o no lo era y era una manera de defenderte y tratar de recuperar la narrativa
No, como le dicen los niños pequeños, no, mamá, no me he caído, me he tirado yo solo, ¿sabes? Para que no te regañen. Pues yo qué sé, algo similar. No tengo ni idea. Estamos en un punto en el que al final yo por lo menos desconfío bastante. O sea, como Sí. sea, si todo esto es verdad, ya te digo, prefiero que, por un lado, que quizás no llegue a esas manos, por otro lado, quizás estamos en ese punto sin llegar al AGI en el que tenemos que plantearnos hasta dónde queremos llegar y qué queremos Como, liberar. claro, o sea, yo creo que como poco tiene que empezar a haber una conversación social de, o sea, de que haber esas conversaciones de, oye, ¿cuáles son los posibles escenarios de futuro? ¿Qué cosas vienen? ¿Cuándo nos tendríamos que preocupar? ¿Cuáles son los organismos para tomar la decisión? El problema es que no hay esas conversaciones. De hecho, muchas de las preguntas, cuando te pones a un poco a reflexionar sobre cuestiones profundas de impacto de la IA y tal, a lo mejor es irte a los libros de Asimov de los 60, que los planteaba todas, al final, todas las grandes cuestiones, pero no están resueltas. Y sobre todo no hay nadie que tome pues eso, en el que deleguemos o en el que estemos de acuerdo todos que tiene que ser un poco que nos ayude a todo esto. Pero claro, tú imagínate por otro lado, ir de la Comisión Europea a decir, tomen ustedes las decisiones acerca de qué es lo mejor, que es lo que intentan a veces hacer, pues tampoco funciona. Bueno, es lo mismo, muchos mixed feelings con esto, no tengo ni idea y solo el tiempo dirá si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Sí, pero ya sabes que a veces me gusta juguetear un poco con esto y llevármelo a extremos, pero en el fondo estamos durante meses o durante los últimos años hemos estado preocupados con si las máquinas se nos van a revelar, si van a ser conscientes o si nos van a automatizar nuestro trabajo. Y cuando nos estamos enfrentando con un problema real es cuando llegamos a cómo la humanidad, cómo las personas utilizamos estas herramientas y cómo podemos hacer daño, ¿no? No sé, por eso te digo, me lo voy a llevar a un extremo. Con algo como esto se podría influir de manera, o se podría impactar de manera relevante en la bolsa, por ejemplo, o se podría explotar en un banco algo que realmente jodiera la economía de un país, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Estoy poniéndome aquí casos que no me ha dado tiempo a pensar. Pero si te lo llevas a ese extremo y es una situación que pudiera ser verdad, pues alguien tiene que poner ahí el límite. Claro, pero si lo han conseguido ellos, que te dicen que no lo pueden conseguir otros, ¿y quién va a controlar a los otros? Sí, 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 pero mm, es lo de siempre. ¿Quién controla, ahora con el tema de Irán, quién controla la bomba atómica? Sí, bueno, el tema de Irán daba. No lo Claro, vamos a que meter, pero da para mucho. sí, pero es lo mismo, al final lo van a conseguir, ¿no? En Irán o donde quien quiera, al final si se empeña o te llevan el país por delante o realmente van a conseguir la bomba atómica. Mientras tanto, estás intentando hacer todo lo posible para que no la consigan. Aquí el todo lo posible no hay mucho por hacer y seguramente si ellos lo tienen, si llegan a ese nivel, los chinos no van a tardar mucho. Yo no desconfío, cada vez desconfío menos de los chinos, siendo sincero, porque nunca les termino de ver hacer nada que sea especialmente negativo para el mundo, por decirlo así. Pero yo qué sé, vete a saber, Corea del Norte, no tengo ni idea. Pues yo diría, mira, lo que nos estáis escuchando también se aceptan muchos comentarios en Spotify, en YouTube, lo que sea, contarnos qué pensáis de todo esto, porque como veis aquí nosotros estamos con mixed feelings, o sea que se acepta conversación diferida. Sí. Pues nada, pasamos a la siguiente, ¿no? Supongo que Venga, la voy a la última, viendo siguiente. la hora Mira, que yo, es. yo traigo una cosa que creo que ya hemos hablado un poquito en su día, pero es que es un tema que me parece interesante y es que he leído otro artículo al respecto y que hablan del concepto de rendición cognitiva. Al final pues lo pondremos en las notas del episodio y sobre todo en la newsletter. Recordad suscribirse a la newsletter, aparecerá por ahí. Em, Hay una serie de estudios que dicen que los usuarios que aceptan razonamientos erróneos de la inteligencia artificial hasta en un 73,2% de las veces, tratando los resultados fluidos y seguros de las máquinas como autoridades incuestionables. Eso es un poco como la conclusión de estos estudios. ¿Qué quiere decir esto? Se habla de que en estos casos lo que estamos haciendo es una rendición cognitiva, es decir, que empezamos a asumir que lo que dice la IA es cierto, dejamos de pensar, dejamos de aplicar criterio y además cada vez confiamos más en lo que nos dice la IA. Y esto, claro, genera pues, muchos problemas. Genera, por ejemplo, que hay una gran facilidad de creación, pero cada vez más una mayor dificultad de verificación. Y esto lo estamos viendo
ya no desde esta perspectiva, pero desde otras, por ejemplo, en el código, ahora se genera código muy fácil. ¿Dónde está el cuello de botella? En la validación de ese código, cada vez más. El otro día en la tertulia IGNIG además hablaban de todo esto. También está el problema de la pérdida de modelo mental, porque claro, cuando tú delegas en la inteligencia artificial, pues ya no sabes de dónde viene ese pensamiento, ya no sabes, no puedes trazar hacia atrás dónde está el fallo en tu cadena lógica que te ha llevado a resolver un problema. Y algunos de estos artículos hablan de que hay un fracaso de liderazgo, porque al final estamos viendo un momento donde estamos muy obsesionados por la velocidad, al final los líderes priorizan la rapidez sobre la calidad, eso hace que cada vez usemos más la IA porque es algo rápido y que nos falta una dirección clara. Y también que hay una dedicación de la responsabilidad, ¿no? Porque al final, bueno, todo recae en la IA y cada vez más va a ser muy complicado saber a dónde nos lleva esto. Todo esto nos lleva a una degradación del estándar de calidad, tanto interno como externo. Al final, pues claro, la gente hace las cosas con IA, su jefe la supervisa con IA y el otro, y al final pues no hay un control. Y esto puede generar muchos problemas. Yo reconozco que a mí me ha pasado en los últimos meses para algunas cosas concretas, algunas tareas me generan más trabajo que antes porque tengo que estar más encima. Es decir, antes delegaba cosas y podrían estar mejor o peor, pero en algunos tipos de cosas, bueno, les tenía que dedicar poco tiempo para corregir, daba feedback y ya está. Pero últimamente me tengo que ver algunas cosas con mucha profundidad porque sé que lo han hecho con IA y que no han aplicado un juicio crítico. Y claro, cuando lo lees en diagonal, o sea, cuando yo tengo la sensación que cuando el trabajo lo ha hecho alguien a mano y lo lees en diagonal, enseguida detectas si eso tiene buena pinta o no, porque ves cosas, pero cuando lo ha hecho la IA, como las formas son tan buenas, o te lo miras con mucha cautela y eres mucho más crítico que antes, o no detectas los fallos en el sistema. Y bueno, pues eso es me ha parecido un buen melón para que todos los que estamos en organizaciones y gestionemos equipos, pues le demos una vuelta. Yo creo también formar a los equipos en el uso adecuado de la IA, que es un uso con coherencia, donde tú luego lo que te da la IA le das una vuelta, le haces challenge, le das vueltas, tal, tal. O sea, creo que hay muchas formas muy buenas de usarlo, pero el 90% de la gente lo usa con esta rendición cognitiva donde al final es, oye, yo te pido cosas, lo que tú me digas, copio, pego, como mucho justo dos cosas, tiro, y como esto me lo ha hecho la IA, tiene que estar bien. No sé cómo lo ves tú. Estoy muy de acuerdo. Fíjate que esta semana, hace unos días, 2, 3 días, leía una noticia de un tío en Medium que contaba una experiencia suya que decía que de casualidad, bueno, es igual, de casualidad se había puesto un plugin en Chrome que lo que hacía era que la salida que te da, pues cualquiera de los copilotos, en lugar de ser tan rápida como es ahora, es volver a los orígenes e iba saliendo poquito a poco. Entonces decía, eso me está obligando a leerme lo que me está generando, y lo voy leyendo según lo saca, dice, y estoy entendiendo mejor y estoy revisando mucho mejor lo que me está sacando y estoy consiguiendo al final mejores resultados. Soy más crítico, que es lo que estás diciendo ahora, y estoy interactuando mejor y al final lo hago más mío. Porque si no, lo que ocurre es, te lo miras diagonalmente, confrontas dos ideas y tienden a converger a una mediocridad, si lo quieres ver así, entendiendo mediocridad no necesariamente como una palabra negativa, sino como una convergencia a la media, ¿no? Por más o menos contarlo de alguna manera. Claro, la consigna casi está pasando de ser me refiero a las empresas, utiliza la inteligencia artificial si te ayuda, a utilizar la IA porque ya es la manera correcta de trabajar y si no, es que no vales. Y llega Accenture y dice, la única manera que tienes para subir en el escalafón es demostrándome que utilizas inteligencia artificial. No sé si es demostrándome de verdad que sabes hacerlo o que la estás usando, que tienes la cuenta de ChatGPT, que imagino que será algo más avanzado que eso. Pero lo que llega en las noticias se puede quedar ahí, porque ese detalle final muchas veces no se cuenta, ¿no? Esa necesidad de que para subir tienes que utilizar bien la inteligencia artificial y ya si no, no subes. Claro, entonces, cuando una empresa obliga a utilizar la IA y no define de una manera precisa, pues ¿para qué? ¿No? ¿Dónde aporta valor? ¿Dónde hay riesgos? ¿Cuáles son aceptables? ¿Cuáles no? ¿Quién asume la responsabilidad si sale mal? ¿No? ¿Qué vas a hacer? No, es que este email se manda mal porque me lo hizo mal el ChatGPT, que no sería la primera vez que lo escuchara ya a estas alturas. Claro,
no solamente estás introduciendo una herramienta que es nueva para todos, sino que estás definiendo de alguna forma un nuevo estándar que determina cómo se trabaja y sobre todo cómo decides tú las cosas, que de hecho no las decides tú, las está decidiendo la máquina. Y joder, aquí yo creo que se está produciendo una especie de, no sé si llamarlo asimetría, entre la velocidad y la responsabilidad. Ahora lo que queremos es, somos todos mucho más productivos, hacemos todo mucho más rápido, pero ¿quién verifica la calidad? ¿Quién se hace responsable de todo ese trabajo que estamos generando? Y en el propio artículo se recuerda que la inteligencia artificial puede cometer errores. De hecho, te lo dice OpenAI, te lo dice Anthropic. Cuidado con el uso de esto que puede cometer errores. Microsoft también hace 2 o 3 días sacaba un artículo en el que avisaba que, bueno, que todo esto de la IA que utilizan ellos en Copilot es un juguete, que no te lo tomes tampoco demasiado en serio. Y claro, todo esto además coincide con lo que hablábamos antes. Los copilotos ya no son solamente chats, hacen muchas más cosas, son más proactivos, están empezando a hacer cosas nuestras por delegación, que es al final es el concepto de agente en buena parte, ¿no? Entonces, no sé, es un artículo que por un lado me parece que tiene una contraposición o un contraargumentario, si lo quieres ver así, frente a la narrativa que estamos viendo en los últimos meses en muchos de los casos. Y claro, si antes el riesgo era tragarte una respuesta mala cuando todo esto era un simple chat, ahora el riesgo es, tragarte un proceso entero que está mal diseñado y con todas las implicaciones que eso tiene. Total, joder, lo has explicado muy, muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Y yo creo que es eso, tiempo para todos para reflexionar en cómo se usa. Para mí la parte de velocidad es muy importante. O sea, que creo que hablábamos hace unas semanas, ¿no? Que había gente que reportaba que ahora con la IA lo que pasa es que tenía más carga cognitiva porque hacían más cosas y más rápido. Y oye, es que esto a lo mejor no va de ir todo el rato más rápido. Oye, si hacemos las cosas mejor, y ahora con la IA podemos hacer las cosas mejor, que no, oye, se puede hacer a lo mejor un poco más rápido, pero es, oye, ¿cómo más seguro que esto me ayuda a subir un escalón de verdad y no hacer más mierda más rápida? Porque ese AI slope que se ha hablado mucho, que sigue estando ahí, ¿no? Y corremos el riesgo las organizaciones de generar todavía más burocracia debido a eso, porque esas cosas lo que generan es mucha burocracia, o sea, mucho trabajo de ningún impacto. Sí, es que a riesgo de ser el capitán obvio, ¿no? Como se decía antes, por lo menos, em, es que no dejan de ser copilotos. Mm, Y Eso es es. decir, nos tienen que ayudar a tomar decisiones. No tienen que tomar las decisiones por nosotros, por lo menos con cosas importantes. Con memeces sí puede ser que podamos automatizar o que les podamos dar rienda suelta. Pero el impacto que puede tener la gente que depende de las decisiones que tomamos en el día a día muchas veces no puede depender de que haya una alucinación de ChatGPT o que haya un sesgo o que no le hayas dado bien un contexto, tú tampoco, o Mm, que seas un vago y no te hayas leído. Y cuando digo seas un vago y no te hayas leído, me ha pasado a mí también, ¿eh? O sea, que Sí, sí. no estoy echando mierda afuera simplemente, que nos pasa a todos, pero es que hay situaciones donde lanzas 3 consultas en paralelo a ChatGPT, cada uno con una cosa, y vas como un trilero, pasando como los discos chinos estos, ¿no? Vas Mm, pasando de un lado al otro, leyéndotelo a medias y no sé qué, y al final ya no sabes ni dónde cojones estás. Y mm. eso es por primar esa velocidad que estamos comentando. Y al final, seguro que cometes, no sé si más errores, pero más graves, fijo. No, eso seguro. Y sobre todo no tienes control y hay que asumir la responsabilidad. O sea que nada, aquí todos tenemos aquí mucho que aplicarnos y pensar. Sí, fíjate que creo que a lo mejor el problema es que el concepto inicial era el de delegar trabajo, pero al final lo que estamos haciendo es delegarles el juicio, Mm. nuestro juicio. Y creo que no estamos ahí, no deberíamos estar ahí aún. Justo. O sea, yo creo que tratarlo a la IA pues como tratas a un perfil junior, aunque te resuelva cosas muy y tal, ¿no? Es decir, oye, te delego una tarea, pero la responsabilidad que tengo sobre esto es mía. O sea, yo creo que eso bueno, también pasa que hay mucha gente que no entiende eso como la delegación. Entonces, seguramente el problema sea el mismo. Pero hay que verla así, de oye, yo delego una tarea, tengo unas manos que la hacen, pero yo soy el que piloto.
Yo soy el que decido si esto está bien o está mal, o hay que darle una vuelta o lo que sea. Pero bueno, Sí. interesante. Si quieres, Frankie, como ya llevamos casi una hora, hacemos ese súper resumen tuyo de noticias y así. Vale, tengo aquí, porque alguna que tenía de más detalle no la he contado, pero bueno, tengo varias aquí. Una de las cosas que salía esta semana, que OpenAI propone un impuesto a los robots, que es algo que ya se ha hablado otras veces. Proponía la semana de 4 días y también hablaba del concepto de fondos de riqueza pública. Claro, de alguna forma la empresa que está automatizando el trabajo está publicando un documento sobre cómo proteger a los trabajadores de la automatización. Yo no sé si me tranquiliza mucho, pero bueno, son las cosas que nos encontramos cada día. Hay una empresa, una startup de telehealth que se llama Medvi, que se ha hablado mucho de ella estos días porque había alcanzado 1.800 millones de valoración, solamente creo que era con 2 personas y Mm. utilizando anuncios generados con inteligencia artificial que al final se demostró que eran falsos. Es decir, que de alguna manera la publicidad que se estaba generando en una empresa de salud estaba resultando engañosa. Yo no, vamos, de nuevo, otra vez una paradoja que no termino de entender cómo se permite esto y cómo esta empresa llega a Bueno, valer sí, 1.800 millones. tiene muchos juicios. Esto, yo hice un artículo, de hecho, que se me viralizó bastante, un hilo de Twitter con más de 100.000 impresiones sobre esta gente, porque salió una noticia, creo que fue en New York Times, uno de estos, hicieron un report, claro, hablando de toda la parte de IA. ¿Qué pasa? Que a raíz de ese artículo les han empezado a investigar y ha salido mierda por todos los lados. Lo que pasa, por ejemplo, con esto de la Publi, es que sí, la Publi está hecho con IA, la ejecución de IA está muy guay, pero claro, se habían creado perfiles falsos de médicos para hacer esas publicidades, ¿sabes? Entonces, bueno, está guay la parte de IA, lo que hay que ser es responsables y no pasarse las legislaciones a la torera. Efectivamente. Y eso puede incluso no haber sido, si quieres, vamos a ser bien intencionados. Igual no era aposta, pero no se había revisado en condiciones, ¿no? Volvemos a lo que estábamos Mm. comentando antes. Luego también hay otra noticia que habla del vibe coding que dispara un 84% de nuevas apps en la Apple Store en el Q1 de 2026. Sí. Es decir, que nunca había sido tan fácil de alguna manera publicar una aplicación, pero claro, ¿cuántas aplicaciones de estas realmente se necesitan? Publicar por publicar y llenar la tienda de mierda, ¿no? Básicamente, no hay mucho más. O sea, ¿quién necesita esto? Mira, pues ahí yo conozco claros ganadores. Gente, por ejemplo, de Revenue Cat, que tuvimos a Miguel Carranza en el podcast de Product Hackers en su día, les está viniendo de lujo, porque ellos al final tienen un SDK para toda la parte de monetización de apps. Les ha pillado un viento de cola ahora con esto acojonante. Sí, sí. Luego también Google AI Overviews, pues decía Google, estaban además súper orgullosos, que alcanza el 91% de precisión. Esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío, aunque esté más lleno que vacío, pero estamos hablando entonces del 9% restante, que son millones de respuestas incorrectas por hora. Y es decir, sí, este vaso está en un 91% lleno, pero ese 9% vacío supone aproximadamente 40 millones de consultas diarias, que están mal. Ahí lo dejo, ¿no? Y alguna será tuya, para que no esté escuchando, o nuestra. Efectivamente, si has hecho 10 consultas a Google, ¿vale? Una de ellas está mal, por estadística. Y luego, pues por otro lado, tenemos a Grok, que ya permite editar fotos directamente en iPhone. Es decir, Grok, que es como darle un mono a una metralleta, lo que decimos siempre, ya te está editando las fotos en el móvil. Pero claro, mm, no han sido capaces de otra manera de falsear la realidad, ¿no? Y ahora se lo vamos a poner todavía mucho más fácil. De ahí, desde luego, no puede salir nada bueno. Sí, sí, bueno, el amigo Elon se lo pasa muy bien. Lo bueno que sale son los buenos ratos que se pasa a él cuando la gente comparte locuras en Twitter que ha generado Grok. Efectivamente, bueno, al final hay muchas cosas positivas, pero, pero es que cuando te pones a leer por ahí, yo qué quieres que te diga, a veces se me cae el alma a los pies. Sí, sí, la verdad que es bueno. El mundo que nos ha tocado vivir, yo creo que es un momento maravilloso a la par que inverosímil en algunas cosas.
Pues nada, Frankie, yo creo que hemos pegado un buen repaso. Vamos a hacer una fruta, ¿vale? El que haya llegado hasta aquí, sabéis, podéis comentar de cosas que os hayan molado, que no os hayan molado. Hemos dejado algunas preguntas abiertas a lo largo del episodio, de darle caña. Y si alguien simplemente, porque esto funciona muy bien y estáis llegando muchos hasta el final y nos lo hacéis saber mencionando la fruta que decimos, vamos a decir una fruta para que la pongáis en comentarios y sepamos que habéis llegado hasta este punto. Frankie, hoy eliges tú la fruta. Uf, pues vamos a decir, por ejemplo, es que la última vez dije papaya, que es la que me venía a la cabeza, no se me ocurre ninguna, se me ocurre una fruta rara, pero que no me acuerdo el nombre, así que vamos a decir simplemente algo fácil, cereza. Pues cereza, aquí lo tenemos. Poner cereza y suscribiros a nuestra newsletter tertulia14.substack.com, que lo tenéis también en las notas del episodio. Frankie, un placer como siempre, este ratito contigo, este ratito de IA a saco. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, he disfrutado mucho de tu tesis y de todo lo que nos trae. Y bueno, pues echamos de menos a Lu, que esperemos esté la próxima semana por aquí con todos nosotros. Eso, si no le vamos a poner doble falta. Así que nada, Lu, si nos estás escuchando, a venirse. Abrazo enorme a todos. Si nos está escuchando, que diga cereza. Eso es. Hasta luego.